Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gloria a Dios. Pastor Juan Alemán, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, 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 bien, bien. Muy bien, Pastor. Hasta ahí vamos bien, excelente. Buenas noches familia. Eh, he llegado corriendo de la cochera para acá y ya estoy viejito, creo. Una cuadra y media y estoy así como que agitadito, pero no, no importa, ya estamos aquí. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, ¿no? Entregando este tiempo al Señor, dándole gracias a Dios por su amable compañía, por la unción de su Espíritu Santo y porque hoy estamos vivos, expectantes de lo que el Señor va a hablarnos a través de Pastor Juan Alemán. Pastor Juan Alemán es un viejo amigo mío. Lo conozco cuando él estaba en el Instituto Bíblico y desde ahí, no sé, pues hace 40 años creo. La tierra todavía estaba caliente ese tiempo, pero bueno, desde ahí nos conocemos con Pastor Juan, así que somos viejos amigos. Él está por Oxapampa ahora y desde allí va a compartir la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo. Estamos atentos a tu palabra, Señor. Nuestros oídos espirituales se abren, nuestros ojos espirituales se abren para escuchar tu preciosa palabra en esta noche, amoroso Dios. Precioso Señor, gracias. Gracias por esta hermosa reunión, por esta hermosa familia, por este remanente fiel que cada noche se da cita, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, sé tú bendiciendo cada hogar que abre sus puertas, Señor, para que tu palabra pueda llegar. Gracias, Señor, porque en diferentes lugares estamos en esta noche haciendo llegar, haciendo crecer, haciendo extender tu reino, Padre, a través del YouTube, a través del Facebook y a través del Zoom. Bendito Dios, bendice a Pastor Juan Alemán y que Él nos va a traer tu preciosa palabra en esta noche. Estamos alertas, Padre. Oramos en el nombre de Jesús por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Oramos para que ángeles tuyos, Señor, cuiden sus linderos, sus fronteras, Padre, para que la cúpula de hierro funcione, para que estén protegidos de todo ataque de Hezbollah, de Hamas y de todos los impíos, Señor, que quieren su destrucción. Amoroso Padre, los encomendamos en tus manos. Allá los militares están guerreando, están defendiendo, Señor. Y acá nosotros, los hijos tuyos, estamos orando por Israel en el nombre de Jesús. Padre bueno y eterno, en tus manos encomendamos esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor Juan Alemán, bienvenido una vez más. Por favor, compártenos la palabra. Gracias, Max. Buenas noches con todos los que están conectados en este momento. Quiero decirles que estoy sirviendo junto con mi familia desde la ciudad de Oxapampa, en la Sierra Central del Perú. Una ciudad pequeña, aproximadamente unos 20,000 habitantes, y con una temperatura en estos momentos de 16 grados, 17 grados, con una humedad de 94 grados de humedad. Y bueno, pero aquí listos para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Y si usted tiene su Biblia a la mano, puede ubicar el siguiente texto bíblico que se encuentra en Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 28.
Y dice así la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, aquí encontramos en este pasaje que nos habla del monte de la oración. Dice la palabra del Señor que el Señor tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Él tenía 12 discípulos y también la Biblia habla de otros 70 que también eran discípulos a quienes se encomendaba predicar, visitar ciudades y orar por los enfermos, etc. Pero el Señor escogió a 3 para llevarlos al monte a orar. Este pasaje, este versículo, que es el versículo 28, me hace pensar en la importancia de tener compañeros de oración. Compañeros para orar. Sabemos que oramos en la congregación. Sabemos que a veces en una reunión de oración, en una célula, en un grupo pequeño, como le llamen, y siempre se reúnen para orar, ¿verdad? Pero es muy diferente tener compañeros de oración. Y Jesús se llevó a 3 de sus discípulos. No llevó a los 12, vuelvo a repetir, ni a los 70, sino es que escogió a 3 para llevarlos a orar. Es bueno reunirnos para pasear, para comer, para divertirnos. Es bueno hacer esto en la vida cristiana. Pero no hay nada más maravilloso que el tener personas con quien uno puede reunirse a orar. Estaba leyendo el testimonio de unos pastores y misioneros, que no son muchos, son un grupo pequeño, pero ellos se reúnen cada cierto tiempo, se ponen de acuerdo y se van a un monte en Canadá. Se van a un monte, hay una cabaña ahí, y se van ellos por algunos días exclusivamente a orar. Y tenemos que orar al Señor y pedirle que nos dé este tipo de personas
que tengan el mismo interés, la misma pasión, cuyos corazones sean movidos para la oración. Y este tipo de oración no es para pedir, no es para llamar, no es para buscar, es para conocer. Y conocer a Jesús. Los otros discípulos, 9 discípulos y 70 discípulos que siempre estaban con el Señor, conocían al Señor, conocían al Verbo encarnado, al Verbo hecho hombre, lo escucharon hablar, predicar, enseñar, lo vieron hacer milagros, sanar leprosos, abrir los ojos a los ciegos, abrir los oídos a los sordos, a los mudos hacerlos hablar, a los oprimidos liberarlos y aún a los muertos resucitar. Pero no tenían una revelación más profunda de quién era el que caminaba con ellos. Y 3 de estos discípulos que lo acompañaron al monte de la oración fueron discípulos que contemplaron cómo su apariencia se transformó. Y dice la Escritura, lo hemos leído, vieron la gloria de Jesús. Ir con compañeros de oración es para conocer a Jesús y conocerlo más profundamente y quedar admirados de su gloria, de su belleza, de su santidad, de su autoridad, de su poder, de su majestuosidad. Conocerlo a Él. Vuelvo a repetir, qué bueno será conseguir compañeros para buscar un lugar solitario, un lugar de retiro, para irnos por algunos días y buscar al Señor. Jesús llevó a 3 de sus discípulos y ellos contemplaron su gloria. Esto a manera de reflexión. Decía anteriormente que los otros discípulos conocían a Jesús en cierta manera. Estos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, contemplaron la gloria del Señor. Tal vez el apóstol Juan, que era el apóstol más joven, tal vez él dijo, yo ya contemplé la gloria del Señor. Pero hay mucho más por conocer al Señor. Si usted leyera el libro de Apocalipsis, que lo escribió ese joven apóstol, pero que después ya, cuando escribe Apocalipsis, es anciano. Y en una revelación, Jesús se revela a él. Pero era más profunda la revelación, más profunda que la transfiguración en el monte. Porque cuando él vio su rostro, sus ojos, la espada que salía de su boca, su gloria, dice que cayó como muerto. Hay mucho más por conocer de Jesucristo. Y tenemos que conocerlo cada día más y más. Vaya a un lugar solitario, a un lugar secreto. Busque compañeros de oración que tengan el mismo interés y busquen al Señor. Allí en el monte, nos dice la Escritura que aparecieron Moisés y Elías. Yo me pregunto, ¿cómo supieron los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, cómo supieron que eran Moisés y Elías? Si ellos no lo habían conocido, eran del Antiguo Testamento. Moisés había libertado al pueblo de Israel. ¿Cómo ellos supieron que era Moisés y era Elías? Y eso nos habla que en el monte de la oración va a haber una revelación y un conocimiento más profundo
Amén. de las verdades espirituales. Amén. Necesitamos ir a mayor profundidad en el conocimiento de Jesucristo y de su palabra. Ellos supieron, era un conocimiento espiritual profundo. Ellos supieron que era Moisés y era él. Yo conversaba con un judío hace ya algunos años atrás. Conversaba con él y en una de las conversaciones que tuvimos, él me refirió lo siguiente. Me dijo, para los judíos, Moisés casi es un dios. Esta es una de las razones por qué cuando los fariseos, escribas, doctores de la ley, conversaban con Jesús, siempre hacían referencia a Moisés. Para todo tema que ellos querían abordar con Jesús, hacían siempre mención a Moisés. Y ahora aquí está Moisés. En el monte de la transfiguración está Moisés, está Elías, el hombre que no gustó de la muerte física, que fue llevado vivo al cielo, de Elías. Y escucha una voz del cielo. Es la voz del Padre, que les dice a Pedro, a Juan, a Jacobo, este es mi Hijo amado. Vuestra atención tiene que estar en el Hijo amado. Nuestra atención no tiene que estar en Moisés ni en él, sino en el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oí. Esa fue la voz. Hermanos amados, hay una manera distinta de leer la Biblia. Muchas veces conocemos lo que la Biblia dice de Moisés, de Elías, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jeremías, de Isaías, de Job, de David, etcétera, etcétera. Pero el propósito de la Biblia no es conocer al hombre. Ya sabemos qué es el hombre. Somos pecadores. La Biblia nos ha sido dada para conocer a Dios, no para conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, sino para conocer a Dios. Cuando el Señor les abre las escrituras y les habla a los caminantes de Emaús, ellos dijeron, nos dice el texto, que el Señor les abrió las escrituras y les habló de todo lo que las escrituras decían de Él. Eso significa que la Biblia está saturada de Jesucristo. Y necesitamos ojos espirituales para ver. Muchos solo están viendo a los patriarcas de Israel, pero no al Hijo de Dios. Por eso aquella voz del cielo, este es mi Hijo amado, a Él oí. Amados hermanos, en la vida cristiana, en la historia del cristianismo, Dios levantó hombres para enseñar y predicar su palabra. Mártires que dieron su vida por la causa cristiana. He leído la vida, la historia de algunos de los mártires de la iglesia. Juan Hus, Savonarola, Lutero, Zwinglio, Tyndall. Grandes hombres. Pero nuestra atención tiene que estar puesta en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. A Él Amén. oír.
Y quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Evangelio de Mateo no, es un poco más específico cuando dice que el Señor les dijo que no hablaran nada a nadie de esta experiencia, de la experiencia del monte donde Él cambió su apariencia y mostró su gloria. Y esto nos habla de lo siguiente. En la vida cristiana podemos tener grandes, gloriosas y hermosas experiencias con Dios. Pero esas experiencias nos han sido dadas no para predicarlas, sino para vivirlas. Son experiencias personales. Dice el Talmud, todo aquello que se te ha revelado personalmente significa que eres dueño exclusivo de eso. Vas a tener grandes experiencias con Dios. Cometemos un error, porque a veces empezamos a predicar de las experiencias, pero las experiencias, vuelvo a repetir, no nos han sido dadas para predicarlas, sino para vivirlas. Esta es una de las razones, porque el Señor les dijo a sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, no le digan nada a nadie. Puedes tener grandes experiencias con Dios. Son para ti. Vívelas. Gózate. Dale gracias a Dios por lo que Él te enseña y te revela. Y esto fue la indicación que el Señor les dijo a sus discípulos. Y no se nos refiere en la Biblia que los discípulos después hayan contado esta experiencia a los demás discípulos, pero aparece en las Escrituras como una experiencia gloriosa. Y su enseñanza central es: busquemos al Señor, oigámoslo a Él, busquemos compañeros que nos acompañen, que caminen con nosotros para buscar al Señor y ver su gloria. Que esta breve reflexión nos ayude a todos, nos incentive a buscar al Señor en una dimensión más profunda. Oremos. Padre Celestial, amado Dios, tú nos bendices con tu palabra y a través de tu ejemplo y del ministerio que tú ejerciste aquí cuando estuviste en la tierra, nos enseñas a nosotros a buscar compañeros en la oración. Gente que quiera buscarte, que quiera conocerte más, que quiera contemplar tu gloria, para visitar aquellos lugares solitarios, apartados, lejos del mundanal ruido, para encontrarnos contigo mismo. Padre Celestial, gracias por Jesucristo, tu único Hijo, tu Hijo amado, a quien debemos oír. Muchas voces se levantan, pero la indicación tuya es que oigamos a tu Hijo. Gracias, Señor, por cada experiencia que alienta nuestras vidas
Y estoy seguro que la experiencia del monte de la transfiguración alentó la vida de esos 3 discípulos que estuvieron contigo en el monte de la transfiguración. Padre bueno, Padre celestial, bendice, Señor, nuestras vidas y bendice a tu pueblo, a tu iglesia, para que te busquen profundamente. Vivimos en tiempos de tanta oscuridad, de tanta confusión, de tantas voces que se han levantado. Y necesitamos nuevamente escuchar al Hijo de Dios, hablando a su iglesia. Ponemos esto en tus manos, muévenos a buscarte y mueve a tu pueblo a hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios Muchas te gracias, bendiga, Pastor Max. Juan. Dios te Muchas bendiga. gracias. Tremenda enseñanza. Yo he leído muchas veces este pasaje y lo he compartido también alguna vez. Sin embargo, no había eh, tenido la revelación de cómo al estar juntos en el monte de la transfiguración, Jesús, Elías y Moisés, Elías evidentemente representaba a uno de los más grandes profetas, ¿verdad? Y Moisés representaba a uno de los líderes más grandes que ha existido, uno de los hombres más mansos que ha existido en la tierra y que el Señor usó para dar libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un tremendo, pero él representaba la ley, ¿verdad? Él representaba la ley. Y los judíos, los fariseos, los doctores, como dijiste, pastor, estaban enfocados, se quedaron en él, se quedaron en Moisés, se quedaron en la ley, ¿no? Y otros se quedaron en los profetas. Pero, ¿qué dice esa voz en el verso 35? Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Porque en ese momento, cuando la nube se dispersa, ya no están los dos acompañantes, solo estaba Jesús. Tremenda revelación. Y en este mundo, en este tiempo, en esta generación que se han levantado múltiples doctrinas, ¿no? Sectas, tratando de enseñar de una forma, de otra forma, tenemos que volver nuestros ojos al Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿no? Muchas gracias, pastor. Ya verán Dios te que bendiga. es bueno escuchar la palabra porque así aprendemos. La revelación es progresiva. La revelación es progresiva. Poco a poco vamos aprendiendo. Hoy aprendí algo. Gracias, pastor. ¿No? Y revelación que no tienes es revelación que no disfrutas. Esta vez en el retiro, fuimos al retiro, llegamos el jueves, estábamos cansados, agitados, queríamos darnos una ducha, pero no sabíamos que había agua caliente en el lugar de retiro. Entonces dije, ¿quién se va a bañar en este frío? No nos podíamos bañar. ¿Por qué? Porque no sabíamos que había agua caliente. Y al siguiente día, como al mediodía, nos damos cuenta que sí había agua caliente. Y no nos bañamos el día anterior, ¿por qué? Porque no teníamos la revelación que había agua caliente para bañarnos. Revelación que no tienes es revelación que no disfrutas, ¿no? Entonces, mis hermanos, que esta revelación pueda servir para su crecimiento espiritual. Pastor Juan Aleman, una vez más, muchas gracias por Dios te estar con bendiga, Max. nosotros. Gracias, Dios un te saludo bendiga. para Toñita. Dios permita que podamos encontrarnos muy pronto. Gracias, hermanos, Dios, que tengan una noche preciosa, una noche muy bendecida, que el Señor los guarde. Si el Señor lo permite, mañana estaremos reuniéndonos aquí, estará Pastor Otoniel Pardo, ¿no? El maestro Otoniel Pardo estará compartiendo con nosotros y el día lunes el Pastor Willy estará compartiendo con nosotros porque ha pedido misericordia, ha dicho para lunes, por favor, y por amor a los débiles, entonces lo hemos dado para el lunes a Pastor Willy Arce de Dallas, Texas. Que el Señor lo bendiga, fue un honor como siempre compartir con ustedes, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Muy buena noche, familia, hasta mañana. Gloria a Dios.